Bienvenidos a Off the Record, la sobremesa de Lumina. Hoy vamos a hablar de quiénes somos como socios de Lumina. Pasen, siéntense y escuchen. 3 consultores, una mesa y la mala costumbre de decir lo que pensamos. Bienvenidos a Off the Record, la sobremesa de Lumina. Acá conversamos sin filtro de lo que verdaderamente pasa en las organizaciones. El tema de hoy, ¿quiénes somos? Como Lumina, como socios de Lumina. Pasen, siéntense y escuchen. 3 consultores, una mesa y la mala costumbre de decir lo que pensamos. Empezamos por edad. Voy yo primero. De arriba a abajo. Tal vez para explicarles a todos lo que queremos hacer, vamos a contar un poquito nuestra historia, ¿verdad? Cada uno va a contar nuestra historia y de ahí vamos a ir conversando. Sí. Y nos van a ir conociendo poco a poco también. Esa es la idea. Sí, yo soy Rich. Qué bueno arrancar esto. Es un sueño hecho realidad para todos. Y qué bonito crear una comunidad que vayamos contando un poco y conociéndonos, la gente a nosotros y también de las organizaciones en las que hemos andado, historias buenas, historias no tan buenas, pero de que todos podamos aprender. Así, si lo hacemos corto, porque hay que cuidar el tiempo de todos, yo sabía que trabajar en liderazgo y en gente era lo mío. Siempre lo supe. Bueno, el cole no, uno no sabe nada de la vida. Quería ser arquitecto, por cierto. ¿Ustedes sabían? Por si alguien nos está viendo que cree que sí sabe algo de la vida en el cole, puede ser que sí. Bueno, sí, yo iba a cuestionarlo de sí, pero dale. Tengo un amigo que desde 5º grado sabía que quería ser periodista. Alan, si escucha, él sabe, sí, es un genio. Bueno, el punto es que yo quería ser arquitecto y lo quise hacer mucho tiempo. De ahí tengo una historia también que los profesores sí que se pueden pasear en la vida de la gente, ¿verdad? Esa es otra historia. Pero para otro día. Sí. O potenciarlos. O potenciarlos, ajá. Bueno, entonces el punto es que sí, ya en la universidad entro a psicología y me encantaba, pero sabía que lo mío no era lo clínico, no era como o sea, me encanta ser paciente, pero no me gusta necesariamente estar sentado en en un sofá apoyando gente y todo el día. Y además porque en ese momento trabajaba para una organización y rápido, yo tenía 19 años y ya me tocaba liderar un equipo. Y ahí me enamoré del liderazgo y como que entendí muy sencillo que verdaderamente el líder tiene un poder gigante sobre la gente y sobre una operación. Entonces, bueno, me encantó. Eso es como mi formación. Después me especialicé en algo más organizacional porque otra vez lo clínico no era lo mío, pero desde ahí empecé a acompañar organizaciones y hasta la fecha he andado por industrias distintas, de software, de farmacéuticas, de servicios, y ha sido una aventura lindísima de poder estar cerca de gente que lo puedo decir con toda humildad, gente mucho más capaz que uno, de la cual uno ha podido aprender y ha podido absorber muchísimo. Y bueno, ya más allá de lo que uno hace, soy un papá feliz, agradecido con la vida, 2 chicas, una de 13 y una de 6, amante de los perros también. Entonces creo que por ahí anda como en resumen un poquito de mi historia. Ahí vamos a ir profundizando. Pero definitivamente en todo esto lo que puedo recalcar es que sabía que estar cerca de la gente era lo mío. Y desde chiquitillo siempre estuve metido, me metían en cosas, en clases, en diferentes cosas. Y creo que conecta muchísimo con lo que yo soy, no solo lo que hago, sino lo que yo soy. Que yo creo, Rich, y hola, José, por acá, Rich y Rodo, yo creo que es relevante cuando uno siente que eso que está haciendo coincide con lo que uno es, ¿verdad? Porque muchas veces me ha tocado conversar con gente y algunos hemos estado en un punto en donde decimos, es que estamos haciendo algo, pero tal vez no me siento tan cómodo, tan en el lugar correcto. Ahorita que te escuchaba, Rich, para mí, y decías, es que uno en el colegio no sabe, y dije que te iba a cuestionar, es un poco porque yo siempre tuve muy claro algunas cosas, pero que en el camino, cuando veía la realidad, ya me daba cuenta de que yo creo que hay que ajustarle por ahí, no era como lo visualizaba. Yo sí desde kinder, así literal, primero de la escuela, metido en temas de política, de oratoria. Siempre me encantó hablar en público. No sentía como que me era miedo y tuve el apoyo de mis papás y el apoyo de maestras. Ahora que decías eso. Entonces, por eso dije lo de potenciar, porque siempre recuerdo a la niña Ana Lucía, de la maestra que estuve en primero, segundo y tercero de la escuela, que ella era la que llegaba y me decía, y le decía a mis papás, ¿por qué no metemos a José en un concurso de oratoria? ¿Por qué no lo metemos en política? Y entonces empecé a enamorarme de la política. Entonces, por eso digo que va evolucionando. Sí. Yo en primero de la escuela decía, yo quiero ser presidente de la República.
cuando sea De adulto. la República. Ajá, cuando sea adulto. No del colegio. No, de la no, escuela, no. de la De la República. República. Cuando Mike. sea grande. Wow. Qué visionario. Sí. Y entonces, en primero de la escuela, No tanto, porque lo veo aquí sentado. sí, No, pero por eso que fue evolucionando. En primero de la escuela yo dije, es que yo quiero ser presidente de la escuela. Y entonces, para ir paso a paso. Y entonces en primero de la escuela fui vicepresidente porque estuve en un gabinete. Ujú. Y en primero de la escuela, en conjunto con mi familia, tomamos la decisión de vamos a hacer todo para que cuando esté en quinto de la escuela, usted sea candidato presidencial. ¿Por qué? Porque habían temas de recursos, temas de presupuesto y demás. Y Todos, o sea, todos se pusieron en eso. Un sistema de sí, sí, acuerdo. mi familia. Ajá. Ah, sí, por supuesto. Sí, sí, sí. Entonces, de hecho, en ese momento, Interesante. mi hermano era, yo le llevo 4 años, le faltaban 4 años para llegar a la escuela Ujú. y yo ya lo tenía visualizado que iba a estar en el gabinete. Ajá. Entonces, imagínense, era 4 años para armar las cosas, hacer el plan de gobierno, recolectar plata. Y hay un montón de historias en el medio. Entonces, en el camino, el ir siendo presidente de la sección, siendo presidente del tribunal, siendo presidente de la Asamblea de Representantes, era como hablar en público y aprenderme cosas y ir. Ujú. Y entonces, ya cuando iba terminando la escuela, para mí era muy claro que ya cuando fuera a ser adulto, ya no era ser presidente de la República, sino era ser gerente en una organización. Era lo que yo decía. Ok. Yo quiero ser gerente y tener mi oficina y entonces poder entonces liderar gente. Qué tuanes. Y entonces, claro, yo voy a liderar, pero en ese momento era como liderar porque eres el jefe. Entonces ya toda esa evolución cuando Traje uno ya... entero y Claro, tal. claro. Pero entonces ya llegando a trabajar, ver que, más que jerarquía, cómo esa interacción con los demás te ayuda. Porque entonces era como, ay, usted conversa, conoces a alguien de cómputo, conoces a alguien de finanzas, conoces a alguien de mercadeo, y como siempre conocía, se hacía como muy sencillo el día a día. Ujú. Y entonces en esa interacción fue que ya evolucionando, pongámosle en los últimos 10 años, fue que definitivamente yo, no es que no es solo liderar, sino cómo puedes impactar a la gente e impactar a líderes, porque no todo el mundo está preparado de buenas a primeras. Ujú. Entonces, eso soy. Me encanta el tema del liderazgo, me apasiona, lo disfruto y que cuando hablo de liderazgo viene comunicación, viene influencia y todo eso me suma mucho porque que creo mucho en las historias. Por eso la gente que me conoce por ahí sabe que siempre estoy contando historias y a veces me voy en mucho detalle probablemente, pero me gustan No, nunca. porque creo que Como conectan, ahorita. que conectan y que hacen que entonces la gente aprenda de eso, pero más chiva todavía que de liderazgo, aprende uno un montón de los demás Sí. por las reacciones que Claro. tienen. Entonces sí, eso en resumen un poco de por qué acá, de por qué temas de liderazgo y demás. Y en temas generales, me apasiona el fútbol. No quiere decir que sea bueno jugándolo. Me gusta jugarlo, pero me apasiona mirarlo, analizarlo y demás. Y muy cercano a mis seres queridos, siempre tratando de estar conversando y estando cerca de ellos. No, me encanta que desde ya, o sea, obviamente ya como nosotros sí nos conocemos, ¿verdad? Para quitar un poquito la magia, ver tantas cosas en común que nos ha traído hasta donde estamos ahorita, que nos hizo tomar decisiones en nuestras vidas que nos tiene hoy aquí sentados, ¿verdad? Sí. Interesante, porque la pasión del fútbol creo que la compartimos los tres, ¿verdad? Entonces creo que ninguno es bueno jugando, ¿verdad? Yo creo que José sí. Yo creo que No, José no. sorprende. Es que, o sea, amamos el fútbol, nos gusta ir al estadio, pero nunca hemos hecho un partido Nunca de hemos fútbol. jugado. Yo Ese sí es el creo misterio. que Yo no José es juego bueno. fútbol, por si acaso. Bueno, ahí está. Bueno, sí. Yo lo veo y lo critico desde afuera. Sí. Ajá. Más fácil. Mucho más fácil. Pero bueno, es interesante porque muchas de las cosas que ustedes comparten me resuenan un poquito con partes de mi historia. Yo aquí cada uno sé que podríamos durar todo el día hablando de cómo estamos aquí, qué nos hizo hacer lo que hacemos. A mí siempre me gusta empezar con lo menos obvio, que es que yo estudié economía. Entonces, ¿qué hace un economista Sí. hablando de temas de inteligencia emocional, De hecho, Rodo, de liderazgo? perdón que te interrumpa, No, pero dale. siempre es súper interesante porque cuando Rodo cuenta que él es economista, como yo no soy el que estoy hablando en ese momento, le pongo atención a la gente que está escuchándolo. Sí. Y siempre la reacción es como, Ah. ¿Por qué? economista. Ajá, ¿qué hace Sí. aquí? Ajá. Bueno, No, es que la pregunta no es qué hace aquí, es, ma, ¿qué hace un economista? Porque nadie sabe. no, ¿sí? Es hasta como, el día de hoy yo no sé qué hace. Si alguien sabe, por favor nos escriben ahí, ¿verdad? Y nos dicen. Obviamente estoy molestando para que no se enojen. Pero bueno, yo estudié economía básicamente porque me gustaba. Creo que pocas veces le he contado esta parte de la historia a la gente, pero yo quería sacarme cierta nota en el examen de admisión de la UCR. mm, Yo dije,
si me pego la nota que quiero, estudio economía. Y me quedé un punto abajo. No. Entonces dije, voy a estudiar mi otra opción, que era Derecho. Entonces yo pasé un año estudiando Derecho, no me gustó. Tuve otros temas que no vamos a entrar en detalles aquí, pero básicamente me pasé al año siguiente con la misma nota de admisión a Economía y me encontré con algo maravilloso. Eso sí, de las primeras veces, me acuerdo que mi abuelo me decía, ¿qué vas a estudiar, mijito? No sé qué. Yo, quiero estudiar o Derecho o Economía. Me dice, no, estudia Administración de Empresas, ¿verdad? Y yo no, es que creo que me apasiona bastante el tema económico, ¿verdad? Pero tu abuelito era empresario, sí. Mi abuelo era empresario, ajá. Entonces él quería como que estudiara de Administración de Empresas. Y me dijo eso, me dijo, no, estudia Administración. Y yo no, quiero estudiar Economía. Yo creo que la gente piensa que la economía es como números y finanzas, ¿verdad? Y la economía es un estudio social, básicamente, como cómo nos comportamos, por qué nos comportamos como nos comportamos. Y desde ese entendimiento yo ahora veo y digo, ok, siempre me ha apasionado más esta parte, comportamientos observables, por qué hacemos lo que hacemos, por qué tomamos decisiones como tomamos decisiones, etcétera. Pero yo no lo veía en ese momento, yo solo decía números, finanzas, entender lo que mueve los mercados, etcétera. Estudié economía, aunque mi abuelo me dijo que no. De hecho, él me dijo, los economistas hacen dos cosas. Pasan 6 meses del año diciendo qué va a pasar los otros 6 meses del año. Y los otros 6 meses del año pasan explicando por qué no pasó. Entonces él lo veía poco práctico. Claro. Eso es lo que decía. Pero bueno, estudié economía. Pasé mucho tiempo en la parte financiera corporativa, y en empresas grandes regionales, en empresas pequeñas costarricenses, de todo un poco. Y aunque me gustaba lo que hacía, siempre sentí como que me faltaba algo. Y paralelo a eso, yo lideraba en una iglesia el Ministerio de Jóvenes y yo creía que era un super líder, ¿verdad? Para no cansarlos con el cuento, pegué contra una pared muy fea donde en algún momento de mi vida profesional, en mi último trabajo más normal, por así decirlo, la mitad de mi equipo me renunció. Y todos dijeron que era porque no podían trabajar más conmigo. Entonces yo tuve que parar el camino. O sea, no fue el tipo de trabajo, no fue la compensación. No, nada. Fue, no podemos trabajar más con Rodolfo, ni un minuto más. Y eran varios. Varios. No voy a decir cuántos. Ni que se llamaban. Sí. Hasta el día de hoy creo que con todos he hablado después. Pero bueno, les cuento esto porque yo pegué contra esa pared. Y yo tuve que hacerme preguntas que nunca me había hecho. Preguntas de ¿dónde aprendí a liderar? ¿Por qué lidero como lidero? ¿Cómo lidio con las personas? O sea, y me empecé a dar cuenta que había patrones que no entendía de dónde salían. Me puse a analizar. Dije, ok, yo veía a mi abuelo hacer esto, veía a mi papá hacer esto. Claro. El liderazgo era más golpeado, por así decirlo antes, ¿verdad? O sea, era más de autoridad, de yo me impongo, etcétera. Y eso fue lo que aprendí. Entonces renuncié a mi trabajo. Encontré una maestría, que fue la que estudié, en Desarrollo Directivo, Inteligencia Emocional y Coaching, sin saber qué era el coaching ni nada. Y ahí fue donde se dio el cambio. Y ahora me dedico ¿Qué te llamó la atención de que fuera esa específicamente? Más que nada porque era desarrollo directivo, que es como liderazgo, y inteligencia emocional. Okay. Lo de coaching era como agregado. Llegó ahí de bonos. De rebote. Hoy en día es muy importante para mí. Claro. De hecho, yo creo que el coaching me cambió la vida. Y básicamente por eso me dedico a lo que me dedico ahora y por eso estoy aquí sentado con ustedes. Porque la parte numérica, aunque me gustaba, no me apasionaba. Pero desde que llevo esto, ya casi una década haciendo esto nada más, yo me levanto y digo, qué bonito ir a ayudarle a alguien a no pegar contra la misma pared que yo pegué. Que creo que todo parte mucho de las experiencias propias, como lo dices, y cuando ibas contando, Rodo, me ponía a pensar que, por ejemplo, yo soy egresado de un Boca, de un técnico. Entonces yo salí del Boca de Heredia y cuando yo me moví al Boca era a estudiar contabilidad. Y entonces, contabilidad, ya no le preguntaban, ¿por qué quieres contabilidad? Y toda la gente decíamos, y me incluyo. Entonces, que llego yo al Boca y decíamos, es que somos buenos en matemática, nos va bien con los números. Y bienvenidos a la realidad, nada que ver una cosa con la otra. Y entonces... Sí, porque la última vez que yo usé un coseno, un seno, un tangente, una cosa así, nunca. Estoy esperando el día. Exacto. Y un montón de cosas más de la educación en general. Pero entonces, el cómo en ese día a día, en el colegio, yo empezaba a ver que este tema de liderazgo, desde la comunicación y demás, tenía que ver con la influencia, pero que uno venía con un montón de ideas que son de la familia. ¿Verdad? ¿Cómo ver a papá y mamá? Sí, claro, ¿verdad? Esa es la parte como uno
cree que es. Y entonces yo normalmente estuve muchos años, estuve casi 20 años en en el sector corporativo, en multinacionales, en centros de servicio. Y entonces recuerdo que desde el principio yo lo que pensaba era el jefe es el que dice, sí señor, ¿verdad? Sí señor, y ya. Y entonces recuerdo que Wow. en esa primera organización la gente empezaba a ascender, habían promociones, y yo chiquillo, ¿verdad? Yo tenía 18, 19 años, y decía, yo quiero algún día crecer, yo quiero ser jefe, y yo era todo ligándolo a lo que les contaba hace un rato. Y entonces que empecé a notar que la gente que era más buena en el proceso, no solo era la más buena en el proceso, sino que normalmente se quedaba más tarde. Ya me decía, más tarde era que el horario era hasta las 5 y se quedaban hasta las 10 de la noche, 11 de la noche. Y eran No los era que, las 7, no, 8, no, 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 10, full, 11. ajá. Wow. Y eran los que empezaban a promover. Yo creo que yo nunca me he quedado hasta las 11. No, sí. En Ah, una, a mí se en me una tocó, oficina. a mí se me tocó en cierre. Sí. Sí, pero porque Transiciones. entré a las 2 de la tarde ese día. Bueno. O proyectos en particular que había que hacerlo Sí, por, sí. por Sí, ambos horarios. No, a mí se me tocó cuando trabajé porque mucho de este tema fue en finanzas. Ujú. Pero estaba tan claro de que no me gustaba tanto directamente el proceso de contabilidad o de finanzas, que fue lo que después me especialicé, que me enfocaba siempre en lidero el proceso y lidero el equipo. Ujú. Yo no voy a estar ahí directamente haciendo lo que ellos saben hacer un montón. Ujú. Pero entonces había como un choque cuando yo logré tener esa primera oportunidad porque había como esa cultura de que había gente que pum, los subieron porque eran técnicamente buenísimos y se quedaban siempre hasta la noche. Pero entonces el gran tema que empecé a ver, porque yo me llevaba bien con ellos, era que muy rápido me decían, José, todo el mundo me está renunciando. José, no Sí. estamos llegando a los resultados. Claro. José. Y claro, y de repente lo que muchos me decían era, José, yo creo que yo me voy a ir. No lo logré. No lo logré como supervisor, no lo logré como manager. Y entonces eran conversaciones muy informales. Pero lo que empezaba yo a identificar era que organizacionalmente se estaban tomando decisiones donde querían premiar a gente y más bien la estaban castigando. Y entonces fue como un momento donde, por ejemplo, yo me detenía porque yo quería ya liderar gente. Y dije, no, voy a esperarme a trabajar en otros procesos antes porque creo que no estoy preparado. Aunque uno podía creer que sí, porque sabía del proceso. Sí, sí, sí. Pero Richie, eso pasa. sí, sí, sí. Ma- Richie, vos, porque nosotros estamos hablando de dónde empezamos trabajando y demás. Vos decías ahorita que a los 19 años, pero era que igual corporativo, Sí, multinacional. sí, ese fue mi primer trabajo y a mí me tocó mucho salir rápido del colegio para entrar a la U, pero trabajar de inmediato porque había que hacerlo. Ok. En una familia donde tenía que hacerlo. Ujú. Y resulta que mamá hizo un esfuerzo para poder tener un préstamo como una institución que apoya a los estudiantes. Ujú. Y yo dije, no, yo ocupo cumplir 18, salir a trabajar y encargarme de ese préstamo, porque jamás era algo sostenible en el tiempo. Y mamá no tenía por qué cargar con eso. Claro. Entonces yo entro a la universidad a estudiar, que ahí es donde empiezo la carrera, y entro al corporativo para trabajar. Ujú. En un call center fui a una feria y hablaba inglés y entonces me dieron trabajo. El dato curioso fue que yo fui a la feria porque mami me dijo que había feria y ella quería ir. Entonces mamá y yo fuimos los Ella dos quería ir para ella buscar trabajo. para ella buscar trabajo, Ah, sí. muy bien. Y fuimos los dos, aplicamos y mamá se fue temprano, yo me quedé en pruebas y eran esas ferias largas que duraban todo un día. Y al final me ofertaron de una vez. Y sí, digo yo que fue suerte. Yo cuento una historia siempre con líderes del poder que tienen los líderes, porque recuerdo un jefe en ese momento que me dice, había una posición por la que había que aplicar y me dice ese jefe, Richie Melo, Ujú. se llama Efra, chavalazo Efra. Y me dice Richie Melo, porque le decía Melo a cualquier persona, como, no sé, así, José Melo, así, siempre le hablaba así. A los hombres le agregaban. ¿Por qué? No tengo idea, man. No sé, no sé. Pero lo hacía Nunca solo le como- preguntaste. Nunca le pregunté, man, ¿no? ¿Será No que nos sé. va a escuchar? Sería- Si nos está escuchando, por Ojalá. favor escríbanos y díganos Que nos cuente. Mae. por qué Melo. Sí, sí, Efra anda ahí vivísimo todavía. Y resulta que me dice, Richie Melo, una pregunta, ¿vos vas a aplicar a esta posición? Pero era una posición técnica, más. Ujú. Yo no soy técnico naturalmente, yo no soy Ujú. como tequioso. Y eran soporte para impresoras. Entonces, imagínense, yo aprendí a arreglar impresoras y ese era mi primer trabajo. Y como había que ser técnico, yo le digo yo a Efra, nombres Efra, y ahí está, no sé, Rodo, Feol y otros que eran buenísimos. Y me dice Efra, ma, y esto es el poder de cómo alguien lo hace ver a uno algo distinto. Richie, pero eso de la gente, a vos se te da muy bien. Ma, yo sabía que lo de la gente se me daba cuando pensaba en psicología para ayudar a la gente Ujú. como en la parte de su formación, de sus rollos, Pero fue pero, asociarlo al mundo corporativo. pero fue como, como una autoridad. Ajá. Mi primer jefe en serio
que parece jefe, que viste como jefe, que habla como Ujú. jefe, me dice que yo puedo, o sea, que lo de la gente se me da muy bien. Y así fue como caí, mae, así fue como empecé y de verdad, porque la organización crecía muy rápido, como, no sé, quien viene ahorita con un share service y en 2 toques ya ocupa 300 personas, en esos momentos esa organización creció muy rápido y me dio esa oportunidad de yo siendo muy joven empezar a dirigir, bro, con las herramientas que uno tenía. Que también como vos, mae, yo fui chiquillo de iglesia, Ujú. entonces mucho del liderazgo lo aprendí en la calle, pero me topo con una realidad organizacional donde yo no sé nada, mae. O sea, yo recuerdo, y podemos contar historias malas, yo recuerdo un equipo que dirigí que me comió vivo. O sea, a la fecha yo creo que ha sido mi mejor y peor experiencia de liderazgo porque eh, definitivamente el equipo requería una madurez de líder que yo no tenía, Ujú. una capacidad para escuchar a la gente que yo no tenía, una capacidad para pausar y no ser el que dice lo que hay que hacer que yo no tenía, porque yo crecía como con este peso muy joven todavía de que el líder era el que se las tenía que saber todas. Claro. O sea, como el líder, esta carga Sí, de más creencias acerca del liderazgo. Ujú. eso, Rodri, yo creo que eso mueve mucho de lo que yo soy ahora y de lo que conecto con otros dos maes que como que late, como que en una sincronía, Ujú. este tema de que el líder se manda al agua, lo mandan, cree que sabe, no sabe si sabe, Ujú. la organización espera que haga, Ujú. pero sabe que no puede hacerlo, pero aún así le toca hacerlo. Y entonces, mae, ya es una carga de decir, bueno, hagamos algo. ¿Qué hacemos para esto? Pero qué interesante porque para vos era algo natural, te gustaba acompañar, te gustaba, sentías que tenías un skill set ya innato. Se te da muy bien, decía. Sí, jefe. sí, Ajá. estaba muy Se veía. melo, ¿verdad? Ajá. Ajá. Ni voy a hacer la voz, pero a la vez sentís que no tenías lo que necesitabas en ese momento. O sea, me parece interesante porque ese nivel de conciencia yo lo hubiera anhelado en esa etapa de mi vida, porque tal vez como yo les decía antes, yo creía que lideraba increíble, Sí, Ujú. sí. pero yo no tenía, o sea, si yo veo para atrás ahora, yo digo, cómo me comportaba, lo que hacía como líder, y aquí estamos en confianza, ¿verdad? Yo mandaba mensajes a las 3 de la mañana diciendo a la gente, ¿dónde está el reporte? Claro. Era para ayer o para mañana, lo que fuera. Y Por la yo, excelencia, porque hay que yo trabajar. alzaba el tono, o sea, porque yo soy lidero, ¿verdad? Ujú. Lo veía normal. Más que normal lo veía como que era el super líder. Sí. O sea, sí, pues, hay que ser, Claro. uno llega y se impone y es el loudest person in the room, el biggest person in the room. O sea, uno tiene que hacerse notar. Es que normalmente, o en muchas ocasiones, hemos solido ver liderazgo o jefaturas, ¿verdad? Que luego podemos hablar de las diferencias, pero ligado a poder, ligado a fuerza, Claro. ligado a una presencia física constante. Ve- Y entonces es el líder que tiene que todo tiene que saberlo. Porque entonces es una presión también que uno se pone Claro, es bajo una eso presión mismo. que uno se pone, pero por eso me parece interesante lo de Rich, porque Claro. a diferencia de él, yo no tenía ese nivel de conciencia. Ujú. O sea, yo creía que era el super líder, pero no lo estaba haciendo bien. Ujú. En cambio, tu posición es completamente opuesta. Se te da eso, digamos, lo tenés natural, es innato, y te hacías cuestionamientos. Sí, y que me mueven al cambio es otra cosa, porque yo creo que también requiere como Bueno, un nivel de acuerdo. Tenías de- acompañamiento, porque cuando nos cuentas que a los 19 años estás empezando, ¿cómo fue ese proceso? Sí, es que mae, de verdad que es un intento de prueba y error. Porque yo no sé si por lo menos en nuestra cultura costarricense, la mayoría de líderes les toca descubrir, Ujú, ojo esto, su identidad de líderes a solas. ujú. Y lo que hacen es que agarran como la referencia de aquel, Claro, vieron a alguien hacerlo y dicen, así se lidera. o así no, esto no lo Ajá, voy a Bueno, hacer, mae. ajá. Y Muchos replicando sí, lo que José, sí y lo que no. ajá, y Pero ¿cómo pocos. replican? O sea, ¿cómo toman la Ajá, decisión de qué ese replicar y Es es el qué tema, no? que todo parte del sesgo propio. Claro, porque mi sesgo era, A mí me gustó, o para mí era normal. no que me gustaba necesariamente, pero funcionaba. Ajá, lo veía bien. Ujú, Ajá. ujú. Entonces, claro. mucha gente nos puede estar viendo diciendo, este par de maes o estos 3 maes que van a saber de la realidad en mi organización. En mi organización aquí no se puede hablar con empatía. Ajá. En mi organización no puedo dar un poquito porque me agarran el codo. Ujú. Y les ha funcionado otro estilo. Sí. A mí me funcionaba, por eso yo partía de eso. Claro. Me Sí, sí. funcionaba, pero se quebranta en algún punto, como les conté. Ujú. Yo pegué contra pared. Sí, que yo creo que es el golpe que se llevan los líderes cuando verdaderamente se dan cuenta de lo que su gente quiere. Y también hay épocas de épocas. Estamos en una época donde la gente ya no. Eso que te pasó a vos, Ro, de renunciar,
ya la gente tal vez no renuncia tan sencillo porque el mercado no está tan... Ujú, Ujú. ujú. pero dejan de dar lo que daban y dejan de decirle que sí a proyectos. Y el líder dice, no sé qué le pasa a mi equipo, antes sí, ya no sé qué La está pasando. famosa renuncia silenciosa. se llama ahora. Esa. Ajá. Ahora, O sea, pero es que ya, vean, ya no estamos moviendo a temas de liderazgo Sí. y no estamos hablando de quiénes somos. ¿Cómo nos mueve? ¿verdad? ¿Cómo Porque nos mueve? les recuerdo el título de este, Gracias, mae, de este gracias. episodio, que era ¿quiénes somos? Bueno, Podemos entonces, seguir hablando de Rich en su momento, a sus Ojo, 19 años. Somos personas que nos mueven Sí, demasiado ya, estos temas. ya nos fuimos de ride. o sea, ¿qué falta de nosotros? Falta Bueno, algo. falta un par de cosas. Por ejemplo, Bueno, a mí se me olvidó algo importante que si no lo menciono me van a... eso iba a tirar, ¿verdad? eso le iba a tirar. ahí Rich la- dijo, ¿verdad? Que era su parte personal, ¿verdad? Etcétera. Yo estoy casado con la mejor mujer del mundo, ¿verdad? Con Teresa. Y tengo la chiquita más linda del mundo. Tiene 2 años y 7 meses, cumplió ayer. Y ya dejé de contar meses. Le dije a Teresa ayer, cumplió 31 meses, ¿no? O sea, no sé, ¿verdad? 2 años, 7 meses, 31 meses. No sé si se acuerdan, pero uno al principio dice, tiene 3 meses. Por tiene supuesto. 6 meses. La foto del mes, Claro. claro. Los 31 todo. meses tiene ya. Sí. Pero bueno, yo amo a mi familia sobre todas las cosas, lo que me mueve a hacer lo que hago todos los días. Em, me considero cercano con mi familia. Mi mamá nos ayuda mucho, mi abuelita siempre ha estado presente en mi casa, mis suegros son como otros papás para mí ahora. Nosotros tratamos de mantener como todo muy familiar. Tengo muchos amigos cercanos de toda la vida, desde que estamos literal en pre-kinder, y que hasta el día de hoy seguimos siendo amigos. Y, y mi círculo es muy pequeño, digamos. A mí me cuesta mucho meter gente dentro de mi círculo. Ujú. Con ustedes dos ha ido evolucionando el asunto en los últimos años. Ujú. Ya los considero parte de mi círculo cercano. Pero básicamente del lado más personal, eso es lo que a mí me mueve. A mí me mueve mucho la familiaridad, el poder confiar en las personas, el tema de la lealtad. Y básicamente eso. Como decía José, me gusta el fútbol. No vamos a decir de qué equipo somos. Se van a para no dar cuenta. causar- Hay gente en que algún adivina momento. muy rápido. Sí, No sé por claro. qué, No, pero lo ven a uno. es que le ven la "Ustedes cara de de-". felicidad a uno. Y le entonces, dicen, ¿verdad? No sé qué es. sí, le ven cara de felicidad a uno, no de frustración. Mae, No vamos a a decir mí- que. Y bueno, aparte, perdón, para terminar, Dale, como dale. del fútbol, a diferencia de Richie, yo sí me considero muy tech. O sea, a mí me cuadra como investigar. Full. Me gusta. Para el podcast, yo fui el que armé el setup. Yo compré, investigué cuál era la mejor. Mae, hay un Mejor sonido como de mixer, aplausos o algo así. Ahora que armé el setup. Sí, pero. Dele random, no importa el que salga. A ver cuál suena, cuál suena. No, sí A sé ver cuál cuál es, suena. pero no, Dele, es que dele, no dele. quiero que salgan. Mae, no importa. Bueno, Eso es aplauso para el robo. Claro, Hacer todo man. esto. Sí, y sí. el problema de eso es que no sé si está grabado en el mix. Tal vez solo lo estamos escuchando aquí. Ah, pero ahí o sería revisaré. Ahí lo vacilón. revisaremos. Ok. Y si no, se lo. Sí, Rodo es Rodo es un genio. O sea, en realidad Rodo es un genio. Y la parte tequiosa la tiene demasiado desarrollada y es toda la mente detrás de Y de es muy interesante que normalmente Rich y yo nos quedamos como, uy, eso es demasiado complejo, ¿cómo lo hizo tan rápido, Sí. tan fácil? Y ese vuelve y nos dice, es facilísimo. Se normalmente creo, Mae, o desde su que punto de vista. yo es he fácil. descubierto con Rodo, ahora que hablábamos un poco de las características, yo me considero un mae creativo. Soy naturalmente creativo, Perdón, que necio era con la botella que Pero- hizo el sonido. pero he descubierto como que hay otro tipo de creatividad que no tengo, una creatividad digital, tecnológica, que yo creo que Ajá. vos tenés demasiado bien desarrollada. Gracias. Sí, sí, sí. No bueno. soy un genio, pero gracias. Bueno. No, diría pero que- yo creo que sí. Mae, sí. Yo pienso que sí. Sí, sí, sí. Pero, Bueno, pero también creo que es importante el enfoque en querer enseñarnos. sí, Yo creo que sí, es muy tenemos, tuanis, es muy tenemos tuanis. una oportunidad, hemos tenido una oportunidad nosotros en este último tiempo y en todo lo que estamos construyendo para seguir aprendiendo esto, porque igual que vos, Richie, yo en esta parte tecnológica normalmente he estado como, me quedo más ahí como tras bambalinas, Sí. ¿verdad? Y sumando nada más, hace un rato sí decía que cuando compartía yo que para mí, igual, como mencionaba Rodo, está cerca de la familia. Yo literal vivo alrededor, tengo a mis hermanos, a mis papás, tengo un sobrino, yo sí cuento los meses todavía, 1 año y 7 meses. Ah, claro, pero es que hay Es el único sobrino, el único nieto, el Pero único ya dice todo, 1 año y y 7 meses, no dice Sí, no, 19 meses. exacto. Ajá. Es el único bebé de la familia, entonces imagínense el nivel de chineado que es Dani. Y sí, muy contento porque lo tenemos ahí cerquita, entonces lo podemos cuidar en mi casa, lo pueden cuidar mis papás que están ahí cerca. Entonces, de hecho, ahora les contaba que hoy por primera vez nos pidió a mi esposa y a mí, mi hermano, que si podemos cuidar a Eso es Dani. un hito. Entonces, es Claro. un nieto y ya estoy un poco nervioso. Sí. Vamos a ver cómo son como 2 horas y media. No, pero nada ya, más. ni siquiera.
nada más. Así, Que se hacen como 6 horas. Sí, sobre todo la Claro, yo primera no sé, vez. pero año y 7 meses ya es más manejable. Ya. sí. Yo lo veo que ya camina y corre, ya se expresa mucho mejor. Bueno, yo creo que esto de la familia nos define también sin querer queriendo. Mm. O sea, todos buscamos como priorizar en medio de fundar algo también que requiere todo un esfuerzo y tiempo. ¿Cómo podemos hacer para que la familia esté ahí? Porque creo que todos entendemos que las organizaciones son pasajeras, los títulos son pasajeros, pero 100%. los de uno son los de uno. Tal cual. Sí, qué bonito como empezar esta historia nosotros, ¿verdad? Empezar a conocernos un poco. Yo me considero un mae muy, trato de ser como la misma persona. Ujú. Y me gusta como que cualquier persona, independientemente de que conozca de muchos años, sea como... Me quedé con la frase, trato de ser la misma persona. O sea, creo que todos. Sí. Si no es como que tenés un trastorno de Sí. esquizofrenia o algo así. No, pero... No, o pero sea, como personalidades múltiples. pero me refiero como a la autenticidad, más. Yo Claro. no maquillo nada. Ok. O sea, como que procuro siempre relacionarme como desde el mismo lugar, independientemente con quien sea. Y eso es admirable. Sí. Sí, 100% se nota. Sí. Ya ahora entendiendo la frase. Ma, y crecí, creo que diría, o sea, como con un modelo paternal como de mucho respeto y mucho amor. Ujú. Es como que tal vez trato de relacionarme como desde ahí, desde... Sí, no es sencillo, ¿verdad? Porque a veces la operación y la gente y el tiempo lo consume a uno. Pero bueno, el punto es que eso es, ahora que vos hablabas de lo tequi, a mí me encanta la música y me encanta ir a conciertos. Entonces me gusta ir a conciertos, no necesariamente de géneros que me encanten nada más, sino de géneros diversos porque me encantan los shows en vivo, la música, las luces y creo que en eso también a mí me no. gusta. Que vacilón, sí, nada, ajá. a mí me gusta la música, O sea, a mí me gusta la música, perdón. pero Pero no no ir me a gustan los conciertos. conciertos. Ajá. No, o sea, me encanta bailar, por ejemplo. Me encanta Sí, bailar salsa, que sí. eso nadie la pega. Normalmente yo digo en sesiones con gente, adivinen algo de mí y cuando les digo que me gusta bailar, todos me hacen cara como de... Claro. Ajá. Pero el tema es, entonces ahí hago la aclaración. Me gusta. Ma, No ¿por qué quiere será? decir que ¿Por baile qué será que la gente no la se lo salserina. imagina? No sé, no me Es que no tiene pinta José de... Salto, José Salto. O sea, ahorita No tiene no se pinta nos- del Buki o ser, algo así. Puede ser eso, ¿verdad? Qué bueno, Buki. Muy gringuillo, José es como Buki muy... es el de salsa, ¿verdad? No. Ma, No, Rodo no sabe quién es Marco Antonio Solís. y lo confunde con Gilberto Santa Rosa. Para mí son la misma Imperdonable. persona. Sí, Es es la misma imperdonable. persona. Lo siento mucho. Si mi mamá está viendo, está muy triste porque no sé quién es cuál. Pero a lo que iba a llegar es que me gusta la música más en ese sentido, pero que, y no estoy seguro de Rodo. Yo sé que vos en algún momento has tocado instrumentos musicales. Sí. A mí siempre me gustó la percusión. Yo toqué flauta. Dulce. Sí, claro. En la escuela. Claro, empecé Mary Had a Little Lamb y Ma, no hay y una el foto himno de eso. de- No hay no, una por foto de supuesto. eso. Yo pagaría por esa foto. Sería muy no, gracioso. no habían cámaras en mi adolescencia, man. Pero eso sí. Pero nada más aquí, y para contarle a la gente que está compartiendo con nosotros, que pienso mucho ahorita en que los tres hablábamos de la familia, cómo la priorizamos, desde cómo somos nosotros, desde lo Ujú. individual, pero que qué buen ejemplo el que hoy teníamos planes de quedarnos un poco más tarde, y como me salió a mí este tema de mi sobrino, yo llego con toda la tranquilidad, les cuento, porque sé que entienden. Claro. Y eso, que eso va esos primero. planes, ajá, eso es bonito en un equipo. Sí, qué bonito empezar como a contar un poco, a aprender hoy. Hoy nada más la intención de contar un poco acerca de nosotros. Nos unimos y en este momento de la vida estamos emocionadísimos y los siguientes episodios van a ser de eso, contar un poco por qué nace esto, para qué nace esto y cómo conecta desde lo personal. Si hay algo que tenemos claro es que, y esto se lo digo yo a la gente cercana, yo no siento que estoy creando algo como de importación de plásticos o un Ujú. producto así en particular como un negocio X, para nada. O sea, me siento muy conectado y ojalá que poco a poco vayamos contando porque es chiva que todos, independientemente del rol que tengamos en la vida, conectemos con una razón de ser más grande que lo que estamos haciendo. Y sí, eso es. Súper. Me encanta que Richie ya hizo el cierre. Por porque supuesto. Yo nada más, ya estamos llegando al tiempo. Nada más voy a dejar ahí un reto a la gente. Normalmente nosotros cuando estamos juntos los tres y nos están conociendo, siempre preguntamos que cuál será mayor, cuál será del medio, Pero es que cuál será Richie ya menor. dio una pista al Sí, yo principio, es tiré. que él iba por enredado. Pero Y después yo creo usted que- se metió yo creo que que estaba no engañando. sabemos que Bueno, si es cierto o no yo es soy el cierto. menor. Pero bueno. Yo soy el menor. La pregunta es quién es el mayor. Mm. Ahí. Y cuestiones lo que acaba de decir Richie. Cuestión lo que acaba de decir Ricardo. Pero bueno, les lanzamos el reto a ver qué dicen. ¿Quién es el mayor de los tres? José, Richie. José, Rodo. Richie. José, Richie o yo, el jovencito. Veremos. Pero bueno, muy bien. Entonces creo que de hasta acá, ¿verdad, muchachos? Entonces, hasta acá
la sobremesa de hoy. Listo. Muy bien. Esto fue Off the Record, la sobremesa de Lumina. 3 consultores, una mesa y la mala costumbre de decir lo que pensamos. Nos vemos en la próxima.